Vamos a ver ahora un apartado en el que hablaremos de la aplicación sistemática de las leyes de Newton, en particular de la segunda ley. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer y qué procedimiento tenemos que seguir? Bien, aquí tenéis una serie de puntos interesantes. Lo primero que tengo que ver es qué fuerzas actúan sobre la partícula y debo dibujarlas. Así que tengo que identificar fuerzas y dibujarlas. Fijaos que el dibujo es sumamente importante. Si no hacéis un dibujo en un problema de dinámica, mal vamos. Es muy importante saber cómo están dispuestas las fuerzas para poder resolver los problemas. Segunda pregunta, ¿cuánto vale cada una de esas fuerzas? Tercera pregunta, o tercera cuestión que tenemos que plantearnos, ¿cuál es el sistema de coordenadas en el que la resultante está en uno de los ejes? Es decir, tenemos que poner un sistema de coordenadas perpendiculares de tal forma que la resultante esté en uno de los ejes. El sistema puede ser como le he dibujado, o si estamos en un plano inclinado, pues podría ser algo parecido a esto. Una línea perpendicular al plano que sería el eje Y y una línea paralela al plano que sería el eje X. Siempre de manera que la resultante esté en uno de los ejes. Eso es muy importante. Una vez que tengo elegido ese sistema, tengo que descomponer mis fuerzas en sus componentes. Descomponer en las componentes sobre ese sistema coordenado. ¿Vale? Y por fin tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Aplicamos segunda ley en cada eje. Y ya está. Y luego pues nos saldrán unas ecuaciones que tendremos que resolver y tendremos resuelto nuestro problema. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que vayáis viendo que esto es relativamente sencillo. Ejercicio 1. Dice, ¿qué fuerza vertical hacia arriba aplicaremos a un cuerpo de 2 kilogramos que asciende con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? Bueno, pues tendré ese cuerpo, ¿verdad?, que está aquí, y tengo que aplicar una fuerza hacia arriba sobre ese cuerpo. Pero, por otra parte, el cuerpo estará sometido también a su peso, ¿no? Así que tendremos una fuerza que tira hacia arriba y un peso. El cuerpo sube con aceleración, es decir, la fuerza con la que yo tiro del cuerpo hacia arriba tiene que ser mayor que el peso para que el cuerpo suba con aceleración. Vale, pues ya está. ¿Qué ejes son los que voy a elegir? Voy a elegir estos ejes, eje X y eje Y. Y ya tengo hecho mi dibujo. Aquí solo tengo fuerzas en el eje Y, en el eje X no hay ninguna fuerza, es un caso muy sencillo, ¿no? No siempre será la cosa tan sencilla. ¿Valores de las fuerzas? Pues vamos a irlos anotando por aquí. La fuerza F pues tendrá un valor que no sé cuánto vale. El peso tendrá un valor, bueno, voy a escribir el valor del módulo, ¿vale? Así que voy a prescindir de signos. Me ha dicho que era un cuerpo con una masa, ¿verdad?, de 2 kilogramos. Así que, ¿cuánto vale el peso? Pues el peso será m por g, siempre es la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, 2 por 9,8. Recordad, sin signos. 19,6 newton. Vale, ya tengo el peso del cuerpo. Así que tengo hechos los primeros pasos. He identificado las fuerzas, he hecho el dibujo, tengo el valor del peso, el valor de F es la que me preguntan, así que aquí no puedo tenerlo. Y bueno, también me daban en el ejercicio, eso era un dato, la aceleración con la que ascendía, ¿no? La aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. La aceleración la puedo poner aquí al ladito, ¿verdad?
para indicar hacia dónde va esa aceleración. Tened en cuenta que la aceleración no es una fuerza, no la pinto en el diagrama de fuerzas, la puedo pintar a un lado, igual que podría pintar la velocidad si quisiese, para dar alguna pista más. Me dice que suponga que no hay rozamiento con el aire y que el cuerpo inicialmente está en reposo, aunque eso en realidad es irrelevante. Bien, y ahora pues planteamos las ecuaciones. Una vez que tengo esto, las componentes ya están, ¿no? Porque las dos fuerzas están en el eje Y, así que las componentes en el eje Y coinciden con los valores de las fuerzas. Y me falta aplicar la segunda ley en cada eje. En este caso solo hay fuerzas en el eje Y, así que no necesitamos hacer nada en el eje X. Y en el eje X, en el eje Y, nosotros elegimos una dirección como positiva, ¿no? Pues esta es mi dirección positiva y hacia abajo es mi dirección negativa, como prácticamente siempre, ¿no? Entonces, en vez de plantear la ecuación vectorialmente, la ecuación esta vectorialmente sería F más P igual a masa por aceleración, todo vectorial, ¿vale? Pero al haber dividido el problema en eje X y en eje Y, puedo prescindir de la notación vectorial y escribir simplemente con signo positivo las que van en la dirección positiva del eje Y, la F, y con signo negativo las que van en la dirección negativa del eje Y, el peso en este caso. Así que la fuerza menos el peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Esta sería la ecuación que me va a quedar. Y ahora sustituyo los valores que tengo. La fuerza menos el peso, menos 19,6, que lo he calculado antes, igual a la masa 2, por la aceleración 1. Como la aceleración va hacia arriba es positiva, si la aceleración fuese hacia abajo sería negativa. Vale, ¿y esto cuánto vale entonces la fuerza? Pues el 19,6 que está restando pasa al otro lado sumando, 19,6 más 2, pues 21,6, 21,6 newton. Ese sería el valor de la fuerza que tengo que hacer sobre ese objeto para que ascienda con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Bien, vamos a comentar una cuestión que muchas veces da problemas. Imaginad que yo os digo que tengo un objeto, esto ya no sería el ejercicio 1, ¿verdad? Imaginad que yo os digo que tengo un objeto y que disparo ese objeto con un ángulo X o alfa con la horizontal, de tal manera que el objeto describe una trayectoria parabólica, el típico tiro de proyectiles del tema anterior, ¿verdad? Y yo os digo que me dibujéis cuáles son las fuerzas pues, en ese punto de la trayectoria. Bien, la fuerza que actúa sobre ese punto de la trayectoria es única y exclusivamente el peso, la fuerza con que la Tierra atrae a ese proyectil en ese punto. Hay mucha gente que cuando se pone a dibujar esto, cuando le pides que lo dibuje, te dibuja también una fuerza paralela o tangente, mejor dicho, a la trayectoria y dice que esa es la fuerza necesaria para que el objeto describa esa curva. Bueno, esta fuerza que acabo de pintar ahí es una fuerza que no existe. Es la fuerza de lanzamiento esa que se inventa mucha gente para intentar explicar ese movimiento. Solo hay esta fuerza hacia abajo, es decir, la única fuerza que yo tengo aquí es el peso. La otra fuerza no es necesaria, simplemente el cuerpo se sigue moviendo en la dirección del eje X por inercia. Mantiene esa dirección, esa velocidad en el eje X porque en el eje X no hay fuerzas, ¿vale? Así que no pintéis nunca una fuerza de lanzamiento. Sí que podría haber una fuerza de rozamiento con el aire. Una fuerza de rozamiento con el aire. Lo que pasa es que los problemas se complican lo suficiente como para que no los vayamos a hacer en este curso, ¿no? Esa fuerza de rozamiento podría existir, aunque ya os digo que nosotros no la dibujamos nunca porque el problema sería demasiado complicado. Así que nosotros siempre trabajamos únicamente con la fuerza-peso dibujada en este tipo de movimientos. No existe esa fuerza de lanzamiento que tenéis aquí remarcada, ¿vale? Bueno, pues pasamos a ver otros ejercicios, ¿de acuerdo?
Bueno, esto que tenéis aquí, un poco el desarrollo de esto que os he comentado. Ejercicio número 2. Vamos a abrir página nueva. Dice, dibuja las fuerzas que actúan sobre un cuerpo A cuando baja deslizando por un plano inclinado y sin rozamiento. Vale, tengo un plano inclinado, este por ejemplo, y tengo un cuerpo situado encima del plano inclinado. Y me pregunta o me dice, perdón, que dibuje qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Bueno, pues sobre este cuerpo actúan el peso y el plano impide que el cuerpo se hunda, ¿no? Entonces hay una reacción normal del plano. La reacción normal del plano siempre es perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Así que tengo la normal y tengo el peso. Esas son las dos fuerzas que yo tengo aquí. Voy a dibujar los ejes en los que tendría que describir el movimiento. Serían un eje X paralelo al plano y un eje Y perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Este es el eje X y este es el eje Y. Y me ha dicho que el cuerpo está bajando. Voy a marcar eso de que está bajando poniendo una flechita indicando que su velocidad va hacia abajo, ¿vale? No pongo la velocidad en el cuerpo para no confundirla con una fuerza. Lo que me decían las reglas esas que vimos al principio es que yo tendría que descomponer las fuerzas hasta que estuviesen descompuestas en función de los ejes que he elegido, ¿no? Así que voy a descomponer las fuerzas en esos ejes. La normal ya está toda dirigida en la dirección del eje Y, pero el peso tendría que descomponerla en una componente en la dirección del eje Y. Un segundito. En la dirección del eje Y, que sería esto. Ya empieza esto a hacer cosas raras. Vamos a quitar esta raya que me acaba de dibujar ahí. Y entonces luego tendríamos esta otra línea, que sería desde aquí hasta aquí. Esta sería la componente en el eje X, la componente P sub X del peso, y esta de aquí que he pintado antes, la componente P sub Y del peso. Y cuando tuviese esto ya hecho, tendría que elegir tendría que aplicar las ecuaciones de Newton, la segunda ley de Newton, a cada uno de los ejes, al eje X y al eje Y. Pero bueno, aquí solo me decía que dibujase las fuerzas, así que vamos a parar aquí. ¿Cómo serían las fuerzas si el cuerpo estuviese subiendo en vez de bajando? Pues, curiosamente, si el cuerpo estuviese subiendo, voy a poner aquí la velocidad en rojo, como si el cuerpo estuviese subiendo, pues las fuerzas serían exactamente las mismas. No habría ninguna diferencia. Sigue estando la normal, sigue estando el peso, se siguen descomponiendo de la misma manera, así que a mí, en principio, me da igual que el cuerpo esté subiendo, apartado A, o que esté bajando, perdón, que esté bajando, apartado A, o que esté subiendo, apartado B del problema, ¿vale? Eso me da exactamente lo mismo. ¡Ay, señor! Vale, me da exactamente lo mismo. La cosa cambia si consideramos que exista rozamiento, porque el rozamiento siempre se opone al movimiento, de tal manera que la fuerza de rozamiento va a tener diferentes direcciones en el caso A y en el caso B. Entonces vamos a intentar redibujar esto. Si yo tengo pues ese plano inclinado que tenía aquí y tengo ese, vamos a ver, apartado C, pues el cuerpo aquí. Vamos a dibujar entonces
los ejes, igual que antes, un bonito color verde, eje X y eje Y. Vamos a dibujar el peso y la normal. Pues esta era la normal, ¿verdad? Y este era el peso. Peso y normal. Y descomponíamos esto en los peso X y peso Y, ¿no? Esto era peso Y y esto era peso X. Bueno, pues si el cuerpo se está moviendo hacia abajo, como hemos dicho antes, el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento actúa en la dirección, la misma dirección y sentido opuesto al movimiento. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento pues sería esta que voy a dibujar aquí. La fuerza de rozamiento iría justamente en la dirección opuesta al movimiento. Estaría en el eje X también, ¿vale? Este es mi eje X, este era mi eje Y. ¿Y qué pasaría si fuese al revés? Si el cuerpo estuviera subiendo. Voy a repetir el dibujo, así que me cojo otra vez el lápiz morado, vuelvo a dibujar mi plano inclinado, vuelvo a dibujar el objeto, vuelvo a dibujar el peso, la normal, dibujo los ejes, mi eje X, mi eje Y, y ahora voy a dibujar también peso X y peso Y. Peso X, fijaos que esta parte del dibujo no cambia. Peso X y peso Y. Esta es peso Y y esta es peso X. Vale, y ahora el cuerpo, en vez de estar bajando por el plano, está subiendo por el plano. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ahora la fuerza de rozamiento? Pues ahora la fuerza de rozamiento va justamente en la dirección opuesta a la que iba antes. Como el cuerpo sube, pues la fuerza de rozamiento baja. Tendrá la misma dirección, la fuerza de rozamiento, que la componente peso X del peso. Con lo cual, en el apartado D, pues el cuerpo se ve más frenado y en el apartado C se ve menos frenado, porque en el apartado D están frenando el cuerpo tanto peso X como la fuerza de rozamiento, mientras que en el apartado C peso X acelera el cuerpo, pero la fuerza de rozamiento lo frena. Y estos serían los dibujos correspondientes a este ejercicio 2, que por cierto no he puesto aquí que este era el ejercicio 2. Vale, pues vamos a ver el siguiente, pero lo vemos en página nueva. Ejercicio 3. Bien, ¿qué me plantea en este ejercicio? Pues me plantea un bonito ascensor, ¿vale? Me dice, una persona de 70 kilogramos está en la báscula de baño, pero esa báscula de baño se la ha llevado al interior del ascensor. Y quiere medir cuánto indica la báscula en cada uno de los siguientes casos. Así que tengo a ese señor ahí montado en la báscula, ¿verdad? La báscula está aquí y el señor pues está encima de la báscula. Bien. ¿Qué fuerzas actuarán sobre el señor? Pues sobre el señor actuarán, vamos a pintarlas en otro color, pues el peso, ¿verdad? Estará actuando el peso que atrae al señor hacia la tierra y estará actuando hacia arriba la fuerza que ejerce la báscula, que voy a llamarla B, ¿vale? Podría llamarla N de normal, pero bueno, le voy a llamar B en este caso. Y tengo varias posibilidades. Tengo la posibilidad A. Me dice, ¿cuál será
lo que marcará la báscula en cada uno de estos casos. La persona tenía una masa de 70 kilogramos y dice que marcará la báscula si el ascensor está en reposo. Bueno, pues si el ascensor está en reposo, tened en cuenta que lo que va a marcar la báscula es la misma fuerza con la que empuja al señor, ¿verdad? Si la báscula está empujando al señor hacia arriba con una fuerza B, esa misma fuerza es la que percibirá ella y eso será lo que marcará. Bien, entonces tendré fuerzas que tiran del señor hacia arriba. B, fuerzas que tiran hacia abajo. P, estoy suponiendo naturalmente que este de aquí es mi eje Y, igual que en el primer ejercicio que vimos, ¿no? Este es el eje Y, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo y por lo tanto, pues B sería positivo y P sería negativo. ¿Eso a qué será igual? A la masa por la aceleración, ¿verdad? Pues segunda ley de Newton. Vamos a ponerlo todo con el mismo color. Bien, igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Bueno, pues si estamos en reposo, la aceleración será 0, ¿no? 0 metros por segundo al cuadrado. Así que, en este caso, pues me quedaría que B menos P pues será igual a 0 y por lo tanto lo que marca la báscula coincide con el peso del señor. ¿Cuánto vale el peso del señor? Que no lo he calculado antes. Pues la masa por 9,8, ¿no? La masa que eran 70 kilogramos, estos son 686 newton, 686 newton. Así que, pues, lo que va a marcar la báscula son 686 newton, que es igual que el peso de este buen hombre. Bien, segundo caso, apartado B. Ahora me dice que el ascensor arranca con una aceleración hacia arriba de 1 metro segundo cuadrado. Ahora estamos en un movimiento acelerado. Y con una aceleración que me dice que es 1 metro por segundo al cuadrado hacia arriba, ¿verdad? Si es hacia arriba, pues será positiva. Y acelerado. No acelerado. ¿Cuánto vale entonces? Pues B menos P, la ecuación es la misma, igual a la masa por la aceleración. Solo cambia que antes la aceleración era 0 y ahora es 1. Bueno, pues de aquí obtendré que B menos P es igual a M por 1, ¿no? Bueno, voy a poner ya valores. B menos P, el peso habíamos dicho que era 686 igual a la masa, que era 70 por 1, y despejando de aquí, B será pues 686 y 70, que son 756 newton, ¿no? 756 newton. Es decir, la báscula, cuando el ascensor arranca hacia arriba, va a marcar una fuerza mayor. Fijaos que esa es la sensación que tenéis cuando en un ascensor, este ascensor que está quieto inicialmente arranca, empieza a moverse hacia arriba y parece que se os doblan las rodillas, ¿no? Parece que pesáis más. Pues es ese efecto justamente. Vamos a comprobar lo que pasaría en el apartado C. En el apartado C es un movimiento con velocidad constante, así que es un movimiento rectilíneo y uniforme. Rectilíneo y uniforme va hacia arriba, velocidad constante, la velocidad es 5 metros por segundo. Pero me da igual que sea 5 metros por segundo, que sea 1 metro por segundo o que sea 100 metros por segundo, porque lo importante es que si es rectilíneo y uniforme la aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, es exactamente el mismo caso que teníamos en el apartado A. Las mismas ecuaciones, lo mismo todo, y entonces pues B vale 686 newton, exactamente igual que en el apartado A. Es decir, mientras te mueves con velocidad constante no tienes sensación de pesar más en el ascensor, como pasaba cuando arrancabas. Apartado D. El apartado D dice
cuando estás acercándote al piso al que llegas con destino y tienes que frenar porque te tienes que parar allí para bajarte, ¿no? Bueno, pues vuelve a ser un movimiento acelerado, pero ahora la aceleración hace, bueno, a ver, acelerado, pero la aceleración ahora es una aceleración negativa. Ahora estamos frenando, ¿no? O sea que ahora la aceleración va hacia abajo. Y esa aceleración me dice que vale 1 metro por segundo, pero como va hacia abajo, pues es 1 metro con signo negativo, menos 1 metro por segundo cuadrado, ¿vale? Segundo cuadrado. Ese es el movimiento que tenemos ahora. Planteamos la misma ecuación. Y B menos P es igual a la masa por la aceleración y bueno, pues B menos 686 es igual a la masa 70 por menos 1. Así que esto es 686 menos 70, que son 616 newton. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues que tenemos sensación de pesar menos, la báscula pesa menos, que es una sensación que tienes cuando el ascensor frena bruscamente, cuando estás subiendo, pues parece que vas a salir volando, ¿no? A, B, C, D. Y vamos con el último apartado, apartado E. En el apartado E me dice si se rompe el cable y falla el freno de emergencia. Pues, accidente, ¿no? Caso de accidente. Vale, se rompe el cable. Si se rompe el cable del ascensor, el ascensor empieza a caer hacia abajo con la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? El cable se ha roto y el ascensor cae libremente. Bueno, pues ahora esa es la cuestión. La aceleración vale menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y las ecuaciones son las de siempre. B menos P, masa por aceleración. B, que es lo que quiero calcular, menos P, que es menos 686, igual a la masa 70 por menos 9,8. Y de aquí, pues me queda que B menos 686 es igual a menos 686, así que B vale 0. La báscula no marca nada. Tú tienes sensación de no pesar. Eso es lo que pasa cuando estás en caída libre. Tienes sensación de que no pesas. ¿Quiere decir eso que no te atrae la Tierra? Sí, la Tierra te atrae, pero como todo lo que está a tu alrededor es atraído por la Tierra con la misma velocidad y está moviéndose contigo, pues tu sensación es de peso cero. Pero no es que peses cero, sigues pesando lo mismo, es tu sensación. Eso es lo que les pasa a los astronautas cuando están en la Estación Espacial Internacional. A esa altitud, el peso real de los astronautas es un poco menor que en la Tierra, pero no mucho menor. Lo que pasa es que toda la estación, junto con los astronautas, está cayendo continuamente sobre la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que cae con una velocidad tal que va cayendo siempre en los mismos puntos de la órbita y entonces la órbita se mantiene estable. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Vale, pues este sería el ejercicio número 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Habilitamos página nueva. Me dice, del techo de un vehículo cuelga un péndulo. Si el vehículo se pone en marcha con una determinada aceleración, que es constante, la masa m del péndulo queda separada de la vertical. Calcula el ángulo de desviación sabiendo que cuando ha recorrido los primeros 20 metros la velocidad del vehículo es de 36 km por hora. Vale, pues yo tengo el camión, ¿vale? Tengo el camión y tengo el péndulo que se separa de la vertical. Fuerzas que actúan, la tensión del hilo y el peso. Y ya está, no hay más fuerzas.
Aquí está el camión con sus ruedecitas, la cabina del camión, sus ruedecitas también. Y tenemos que hacer el diagrama de fuerzas, ¿vale? El diagrama de fuerzas lo puedo hacer aquí aparte para que se vea mejor. Esta es la masa, ahí está la tensión del hilo, aquí está el peso. ¿Y en qué dirección va a estar la resultante? En la dirección en la que se mueve el camión, es decir, en la dirección que estoy señalando aquí. Así que este sería mi eje X. ¿Cuál sería mi eje Y aquí? Pues este de aquí. ¿Vale? Así que, bueno, pues ya tengo mi sistema de referencia. El peso está todo en el eje Y, tendré que descomponer la tensión en una componente en el eje X, que será esta, y una componente en el eje Y, que será esta otra. Vale. Esta entonces T sub I y esta T sub X. Ese es el dibujo, esas son las fuerzas que actúan. ¿Qué tengo que calcular por aquí? Pues necesito saber la aceleración con la que se mueve el camión y por lo tanto la aceleración con la que se mueve la bolita que se mueve junto con el camión. Así que lo primero que tendré que hacer es calcular esa aceleración. En otros problemas me la daban, bueno, pues en esta la tengo que calcular. ¿Qué datos me ha dado? Me ha dicho que ha recorrido 20 metros, ¿verdad? Es decir, la posición final es 20 metros, la posición inicial era 0, más la velocidad inicial que me decía que el vehículo partía del reposo, 0, por el tiempo más un medio de la aceleración del vehículo por el tiempo t al cuadrado, que no sé cuánto vale. Y por otro lado me dice que alcanza una velocidad de 36 km por hora. 36 km por hora, que si hacéis el cambio de unidades veréis que son 10 metros por segundo, ¿verdad? Así que la velocidad que alcanza en ese tiempo pues son 10 metros por segundo, partiendo de la velocidad inicial que era 0, más la aceleración por el tiempo. Pues tengo este sistema de dos ecuaciones que me permitirá calcular tanto la aceleración como el tiempo. Bien, ¿cómo puedo resolver esto? Pues, por ejemplo, voy a dividir una ecuación entre otra. Me quedaría 20 entre 10, 2. Y eso es igual a un medio a t al cuadrado dividido por at, pues t, ¿no? Un medio de t. Así que el tiempo son 4 segundos. ¿Y cuánto vale la aceleración? Pues 10 partido por 4, 2,5 metros por segundo al cuadrado. Vale, pues ya tengo la aceleración, que es lo que necesito para poder calcular lo que me preguntan. Bien, pues vamos con la segunda parte. La segunda parte es plantear las ecuaciones de la dinámica, ¿no? Y tengo que plantear ecuaciones de Newton. Tengo que plantearlas en el eje X y en el eje Y. Pero antes vamos a ver cuánto vale cada una de las fuerzas y cuánto vale la descomposición de esas fuerzas. Voy a anotarlo aquí arriba. ¿Cuánto vale el peso del pendulito, ¿no? El pendulito me dice que tiene una masa m, ¿no? Así que el peso del pendulito será 9,8 veces la masa m. Por otra parte, tengo la tensión de la cuerda y esa la tengo que descomponer en T sub X, ¿no? Bien, veamos el dibujo este. Aquí estaría el techo, ¿verdad?, del camión, y el ángulo que me pide es ese de ahí arriba. Ese ángulo de ahí arriba es igual que este ángulo que estoy pintando abajo en el triángulo. Por lo tanto, T sub X será la tensión por el seno de X, por el seno de alfa, perdón, y T sub Y será la tensión por el coseno de alfa. Solo tenéis que recordar lo de que el seno en el triángulo era cateto opuesto, T sub X, partido por la hipotenusa, que es T.
y que el coseno pues era cateto contiguo, que en este caso es T sub I, partido por la hipotenusa, y así tengo pues estas tres expresiones. Bien, ecuación en el eje X. En el eje X solo tengo una fuerza, que es T sub X. Pues esa fuerza, T sub X, que es T por el seno de alfa, será la masa por la aceleración en el eje X. La aceleración en el eje X es la aceleración que adquiere el camión. Así que eso será la masa por 2,5. En el eje Y, ¿qué fuerzas actúan? T sub I, que es T por el coseno de alfa, menos el peso que es menos m por 9,8 hemos dicho, ¿verdad? Y eso será igual a ¿qué aceleración tiene esto en el eje Y? En el eje Y no hay movimiento, la partícula siempre está a la misma altura, así que la aceleración en el eje Y es 0. Esto es igual a la masa m por 0. Vale, pues ya tengo esas dos ecuaciones. Voy a reescribirlas. T por el seno de alfa igual a 2,5 por m y T por el coseno de alfa igual, esto lo paso al otro lado, 9,8 veces m. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues lo más fácil es dividir una entre otra. Divido la de arriba entre la de abajo, T por el seno de alfa dividido por T por el coseno de alfa, T y T se me van y me queda seno de alfa partido por coseno de alfa, tangente de alfa. Y al otro lado, m y m se me van y me queda 2,5 partido por 9,8. ¿Y eso cuánto es? Pues no lo sé, pero como tengo la calculadora, os lo digo enseguida. 2,5 dividido por 9,8 es 0,255. ¿Y cuánto valdrá alfa, por lo tanto? Pues el arco cuya tangente es 0,255, que como seguimos teniendo la calculadora, pues lo calculamos en un momentito. A mí me sale que eso es un ángulo de 14,31 grados. Vale, pues ya sé cuánto vale el ángulo que forma el péndulo ese que hemos colgado del camión con la vertical. Bien, aquí hemos visto bastantes cosas interesantes y novedosas. Hacemos un pequeño repaso. Hemos visto que hay que descomponer las fuerzas y que tenemos que elegir los ejes adecuados. Este será mi eje, un segundito que no he elegido el puntero que necesitaba. Vamos a ver ahora, este es mi eje X y este es mi eje Y. Elijo la dirección del eje X positiva, pues la dirección del movimiento, que en este caso además coincide con la dirección en la que estaría la resultante de todas las fuerzas, que será simplemente Tx, porque T y el peso se van a ir, ¿no? Por otro lado, he tenido que descomponer la tensión, esta tensión que tengo aquí o que tengo aquí, en sus componentes Tx y Ti. Y eso se hace por trigonometría, ¿no? Basándonos en el ángulo que nos den. En este caso, el ángulo que nos daban era el ángulo con la vertical. Miro cuál es el ángulo en el triángulo que se forma y a partir de ahí, pues, planteo mis ecuaciones, que en este caso pues es simplemente el valor del peso, el valor de T sub X en función de T y de alfa y el valor de T sub Y en función de T y de alfa. Bueno, en este problema he tenido que calcular previamente la aceleración, pero muchas veces la aceleración me la darán, ¿no? Pero si no me la dan, pues me darán opciones para poder calcularla. En algunos problemas, a lo mejor en vez de darme la aceleración, me la piden, ¿no? Me dicen con qué aceleración se moverá este cuerpo. Hay muchas variantes. Bien, lo importante aquí es que una vez que tengo todas las fuerzas que intervienen, estas que hemos dicho antes, planteo las ecuaciones de Newton en los ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X solo tengo la fuerza T sub X y eso es la masa por la aceleración del cuerpo, porque el cuerpo hemos dicho que se movía en el eje X y es la aceleración que tiene. En el eje Y la suma de las fuerzas tiene que ser 0 porque en el eje Y no hay desplazamiento, no hay movimiento, no hay aceleración en este caso, ¿vale? Así que esta es la otra ecuación y lo único que me queda ya para calcular el ángulo pues es resolver este sistema de dos ecuaciones. Fijaos que tenemos tres incógnitas, T, tenemos M y tenemos alfa. Realmente
M y T las tendríamos que dejar una en función de otra, pero alfa sale sin mayores problemas. Bueno, vamos a ver el ejercicio 5 que nos dice un cuerpo de 20 kilogramos se suelta desde una rampa que tiene una inclinación de 37 grados. Este ángulo de aquí son 37 grados. Calcula la velocidad que tiene en el instante que recorre desde que recorre el primer metro desde que se soltó. Está aquí inicialmente, pues cuando recorra un metro y esté aquí, ¿cuál va a ser su velocidad? Vale, pues tengo que hacerlo de siempre. Es decir, calcular lo que vale cada una de las fuerzas. ¿Cuánto vale la normal? Pues no lo sé. ¿Cuánto vale el peso? Pues el peso sí que lo sé, serán 20 por 9,8. Recordad que aquí poníamos simplemente el valor absoluto, ¿no? 20 por 9,8, que son 196 newton. 196 newton. Pero el peso lo tenemos que descomponer en un peso X y un peso Y, ya que la dirección del movimiento va a ser paralela al plano, por lo tanto el eje X será paralelo al plano. ¿Cómo hacemos esa descomposición? Pues este ángulo de aquí, que es alfa, ¿verdad? Alfa lo tenemos que identificar en el dibujo. ¿Cuánto vale alfa en el dibujo? Pues vemos que esta línea de aquí, ¿vale? Esta línea del plano es perpendicular a la línea del eje Y, es decir, a esta dirección en la que está peso Y. Y el peso, si os fijáis, es perpendicular a la base del plano. Por lo tanto, los ángulos que forman la línea base del plano con el plano inclinado, pues por las leyes de la trigonometría y de los triángulos, pues tiene que ser igual que este de aquí. Así que este pequeñito de aquí es el ángulo alfa. Sabiendo eso, viendo eso, pues la cosa es muy simple. ¿Cuánto vale la componente P sub X? Pues P sub X es la que está enfrente de alfa, así que P sub X será el peso 196 multiplicado por el seno de 37. Y si usamos como seno de 37 0,6, pues me quedaría 196 multiplicado por 0,6 sería 117,6 newton. 117,6 newton. P sub I será 196 el peso, y P sub I es cateto contiguo en el triángulo que estamos viendo, ¿verdad? Así que será 196 por el coseno de 37. El coseno de 37 solíamos tomarlo como 0,8 y eso sería 156,8. 156,8 newton. Así que ya tengo todas las fuerzas necesarias. Vamos ahora a aplicar las ecuaciones pertinentes para el eje X y para el eje Y. Para el eje X, en el eje X solo tengo la fuerza P sub X. Voy a suponer positivo hacia abajo, que es la dirección en la que se va a producir el movimiento, ¿vale? Y negativo hacia arriba. Casi siempre se suele elegir positiva la dirección en la que la aceleración es positiva, pero no siempre. Así que, bueno, es una regla indicativa solo. Tendríamos entonces que la fuerza P sub X menos nada, porque no hay ninguna otra fuerza en el eje X, será igual a la masa del cuerpo, 20 kilogramos, por la aceleración que adquiere, ¿vale? Como P sub X será 117,6, eso será igual a 20 por A, esta es la aceleración en el eje X, ¿de acuerdo? Y de ahí podemos calcular lo que vale A sub X. A sub X será 117,6 dividido por 20.
117,6 dividido por 20, dice la calculadora que es 5,88 metros por segundo al cuadrado. Y ya tendríamos calculada esa fuerza. En el eje Y, pues en el eje Y realmente no tengo que hacer ningún cálculo para lo que me pide en el problema. Me podría preguntar cuánto vale la normal y entonces pues podría plantear las ecuaciones en el eje Y, que serían que P sub I sería, sería, a ver, un segundito, lo estoy poniendo al revés, sería la normal menos P sub I, aquí estamos eligiendo positivo hacia arriba, ¿vale? Pues esto sería igual a 0 porque en el eje Y no hay movimiento, el cuerpo no sale despegado del plano ni se hunde en el plano, así que en esa dirección no hay movimiento, la aceleración es 0 y por lo tanto la normal valdría lo mismo que P sub I y esto sería pues 156,8 newton. Pero eso sería si me preguntaran cuánto vale la normal. En este caso lo único que me preguntan es cuánto vale la velocidad después de recorrer el primer metro. Y para eso lo único que necesito es esta aceleración que he calculado previamente, ¿vale? Así que fijaos que muchas veces yo combino un problema de dinámica con uno de cinemática. Yo con esto que he calculado hasta ahora, que es dinámica, he calculado la aceleración, ahora tengo que resolver un problema de cinemática, es decir, cuál es la velocidad después de recorrer un metro. Vale, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La posición final es 1 metro, la posición inicial era 0 metros, la velocidad inicial también era 0, el cuerpo partía del reposo. Y más 1/2 de la aceleración, que es la que acabo de calcular, 5,88 por el tiempo t que tarde en recorrer ese metro al cuadrado, ¿vale? Estoy aplicando simplemente S es igual a S sub 0 más V sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí puedo calcular directamente lo que vale t, ¿no? T sería, pues, la raíz cuadrada de 2 partido por 5,88. Lo hacemos en un momentito en la calculadora. 2 dividido por, me salió antes, raíz cuadrada de lo que me acaba de salir, que es 0,5832 segundos. Ese es el tiempo que tardaría en recorrer esa distancia de 1 metro. ¿Y cuál será la velocidad que tendrá al final? Pues la velocidad inicial, que era 0, más la aceleración 5,88 por el tiempo que hemos estado moviéndonos, 0,5832. Y si metemos esto en la calculadora, nos dice que esto es 3,43 metros por segundo. Esa sería la velocidad que adquiere al final. Y con esto tendríamos hecho el ejercicio. Bueno, hemos terminado el ejercicio número 5 y antes de continuar, comentaros una cosita. Si os metéis en la página en primero de bachillerato y dentro de primero de bachillerato elegís dinámica de la partícula, pues llegáis a esta página donde, bueno, aquí tenéis el vídeo de Brian Cox con la pluma y la bola de billar, que ya vimos previamente, algunos ejercicios que ya os encargaré seguramente más adelante, y aquí tenemos algunos applet aclaratorios y aquí tengo un applet de plano inclinado, ¿vale? Si hacéis clic aquí en plano inclinado, llegáis al mismo applet en la página de GeoGebra donde lo tengo puesto. Y si hacéis clic en este botoncito de aquí, pues lo vemos a página completa y así no nos dejamos los ojos para seguir la explicación. Bien, aquí tengo varias fuerzas. Tengo el peso, bueno, entonces el peso es esta fuerza verde, es simplemente pues la masa por la aceleración de la gravedad. En este cuadrito puedo cambiar el valor de la masa, ahora mismo tengo 20 kilos, bueno, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Aquí tenéis una fuerza que yo puedo hacer además del peso, ¿no? Como ahora no me interesa, porque estoy viendo solo planos inclinados en los que aparece el peso, pero no hay ninguna fuerza, voy a poner que es 0, ¿vale? Con lo cual desaparece. Y esta de aquí es la fuerza de rozamiento, la fuercita esta roja que aparece aquí,
Y aquí tenéis pues vuestro plano inclinado con todas las cuestiones. Beta es el ángulo que hacía la fuerza F. Como ya no hay fuerza F, pues se ha quedado por aquí F, Fx y Fi, pero la fuerza es cero, así que no sale, ¿no? Luego tengo el ángulo alfa, que es este, el que forma el plano inclinado con la horizontal. El ángulo alfa lo puedo modificar. Voy a poner, por ejemplo, un ángulo de 45 grados. Vale, 45 grados. Y bueno, el plano, el objeto, yo puedo moverlo arriba y abajo del plano según me interese. Bueno, se lo voy a poner un poquito más abajo ahora. Y esto es la escala, ¿no? Si veo que las fuerzas me salen muy grandes o muy pequeñas, pues puedo modificar la escala. Si aumento la escala, pues veo que ahora mismo las fuerzas se me salen y no veo nada, así que tengo que disminuir la escala. Si la escala fuese muy pequeñita y no se vieran bien, pues la aumentaría, ¿vale? O sea, esto no tiene mayor misterio. Y esto es la base del plano inclinado, que puedo hacerla más pequeña o más grande, ¿no? Pero bueno, en principio lo voy a dejar ahí en 100 y ya está. Bien, os decía, este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa en el peso, verdad? Pues el ángulo alfa es este, decíamos, esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta, por lo tanto este ángulo y este ángulo pues son los mismos. Pero eso no siempre es tan evidente, ¿no? Quiero decir que, vale, si lo sabes y lo has hecho 1000 veces, pues ya se te queda y no se te olvida. Pero las primeras veces puede ser un poquito despistante. Y este ángulo de aquí, alfa, pues más o menos aquí vemos que es igual que el otro. O sea que es fácil confundirse y decir que alfa es este en vez de este. Truco. ¿Cómo podemos siempre identificar bien el ángulo? Pues haciendo un poquito de trampa y haciendo un dibujo en pequeñito al lado del bueno, donde hagamos este ángulo muy pequeño. Y ahora ya vemos claramente que el ángulo alfa es el pequeñito, es este de aquí, no es este el que forma X con el peso, ¿verdad? Porque este ángulo es mucho más grande, es el ángulo pequeñito. Y entonces, si tú haces un dibujo pequeñito al lado de donde estás haciendo el dibujo bueno, pues es facilísimo de esta manera localizar cuál es el ángulo en el dibujo. Bueno, pues es simplemente un pequeño truco que os quería comentar por si acaso tenéis problemas para identificar cuál es el ángulo. Voy a volver a dejar el ángulo de 37, tenía al principio, y voy a disminuir un poquito la escala porque se me salen de la pantalla. Bueno, vamos a dejar a un 0,24 por ejemplo, no, todavía se me sale, ¿no? Un poquito menos, pues ahí a un 0,20. Y bueno, pues esta fuerza de rozamiento es esta roja, ¿verdad? Fijaos que en este caso el peso va hacia abajo y bueno, la fuerza de rozamiento iría hacia arriba siempre y cuando este cuerpo inicialmente estuviera en reposo. Si este cuerpo se está moviendo hacia abajo, también la fuerza de rozamiento iría hacia arriba. Pero si el cuerpo se estuviera moviendo hacia arriba y fuese frenando debido al peso X, la fuerza de rozamiento también lo frenaría y estaría dirigido en la dirección del peso X. Así que tened cuidado con esas cosas porque la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Esto sería si el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Si el cuerpo se estuviera moviendo hacia arriba, esta fuerza de rozamiento iría justo al revés, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos este vídeo y bueno, pues en breve os subiré el siguiente. Venga, hasta luego.